Muy bienvenidos a la lección número 8 de la escuela sabática que para esta semana se titula Sabiduría para vivir con rectitud. El versículo de memoria lo encontramos en el libro de los Salmos, capítulo 90, versículo 12, y dice de la siguiente manera: Enséñanos a contar nuestros días de modo que nuestro corazón adquiera sabiduría. La palabra del Señor enseña que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Y muchas personas empiezan a tratar de entender qué significa tener temor a Jehová, porque dicen a Dios no hay que tenerle miedo, porque Dios es un Dios de amor. Pero la misma palabra del Señor nos enseña en el libro de los Proverbios que el temor a Jehová significa apartarse del mal y aborrecer todo tipo de maldad y de iniquidad. Es decir, tener sabiduría significa amar a Dios obedeciendo sus mandamientos para que podamos adquirir la verdadera sabiduría. Y de eso se trata la lección de esta semana, que el Señor nos pide que nosotros adquiramos la verdadera sabiduría para que podamos vivir con rectitud. La lección del día domingo se titula En mi corazón he guardado tus dichos. La lectura bíblica de este día la encontramos en el libro de los Salmos, capítulo 119, versículo 1 al 16. Tenemos otra lectura bíblica también en el versículo 161 y en el versículo 168. Dice la palabra de Dios: Bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la ley de Jehová. Bienaventurados los que guardan sus testimonios y con todo el corazón le buscan, pues no hacen iniquidad. Nótese que la palabra bienaventuranza significa dichoso o feliz. En otras palabras, el Señor está diciendo dichoso o dichosa aquella persona que anda en la ley de Jehová y que guarda sus testimonios y que le busca de todo corazón, pues no hace iniquidad. En esto consiste la verdadera sabiduría, como dice la palabra del Señor: en mi corazón he guardado tus dichos. El versículo 4 sigue diciendo: tú encargaste que sean muy guardados tus mandamientos. Ojalá fuesen ordenados mis caminos para guardar tus estatutos. Entonces no sería yo avergonzado. Cuando atendiese a todos tus mandamientos, te alabaré con rectitud de corazón. Cuando aprendiere tus justos juicios, tus estatutos guardaré. No me dejes enteramente. ¿Con qué limpiará el joven su camino?, pregunta el salmista. Con guardar tu palabra. Con todo mi corazón te he buscado, no me dejes desviarme de tus mandamientos. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Bendito tú, oh Jehová, enséñame tus estatutos, con mis labios he cantado todos los juicios de tu boca. Me he gozado en el camino de tus testimonios, más que toda la riqueza en tus mandamientos meditaré. Consideraré tus mandamientos, me regocijaré en tus estatutos, no me olvidaré de tus palabras. Ahora el versículo 161 dice de la siguiente manera, y el versículo 161 dice: Príncipes me han perseguido sin causa, pero mi corazón tuvo temor de tus palabras. El versículo 168 dice: he guardado tus mandamientos y tus testimonios, porque todos mis caminos están delante de ti. Muy bien. El salmista David dice a través de este salmo que la forma en la cual nosotros podemos adquirir la verdadera sabiduría es obedeciendo a los mandamientos del Señor, obedeciendo sus estatutos, andando en sus caminos, no cometiendo iniquidad. Y de esa manera él dice que debemos de guardar sus estatutos y sus mandamientos en nuestra mente y en nuestro corazón. Él dice: en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Es decir, si nosotros conocemos la voluntad de Dios expresa en sus santos mandamientos, nosotros vamos a tener bien en claro cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y de esa manera dice que nosotros seremos bendecidos y seremos prosperados. De hecho, en el libro de la ley, conocido como la Torá, que son los primeros 5 libros del Antiguo Testamento, Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio, específicamente en el libro de Deuteronomio nosotros encontramos las bendiciones y las maldiciones que acarrearían al pueblo de Dios y a cada uno de nosotros si obedecemos los mandamientos
mandamientos de Dios o los desobedecemos. Y el Señor dice en su palabra, todas estas bendiciones te alcanzarán, bendito serás tú al salir, bendito serás tú al llegar, al levantarte, al sentarte, al trabajar, al descansar, bendita tu esposa, los hijos de tu esposa, bendito el fruto de tu vientre, bendito será tu trabajo, tu ganado, todo será bendecido porque has oído a la voz de Jehová tu Dios. Pero si no oyere, dice el Señor, a la voz de Jehová tu Dios, todas estas maldiciones te alcanzarán y se llegarán a ti. Maldito serás tú al levantarte, al descansar, al salir, al entrar. Y las bendiciones que se aplican a todo lo que el hombre toca por la mano de Dios, se aplican también las maldiciones a todo lo que el hombre toca en desobediencia a los principios, a los preceptos que Dios ha establecido. Es decir, la verdadera sabiduría consiste en andar en todos los caminos y los mandamientos que Dios ha establecido a través de su palabra. Por consiguiente, nuestro enfoque debería de estar en conocer cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta, a través del escudriñamiento de las Escrituras y memorizarlas y tenerlas presentes en nuestra mente y en nuestro corazón. Esa es la única manera en la cual nosotros podemos alcanzar la verdadera sabiduría. La lección del día lunes se titula Enséñanos a contar nuestros días. La lectura de este día la encontramos en el Salmo capítulo 90. Y vamos a ver lo que dice la palabra de Dios. De hecho, la historia de Israel es una historia de cómo el pueblo sufría graves consecuencias por causa de sus pecados, los oprobios, las opresiones que recibieron por causa de otros pueblos eran a raíz o a consecuencia de la desobediencia de ellos a los mandamientos de Dios. Cuando los filisteos los conquistaban, cuando los babilonios los conquistaron, cuando los asirios, cuando los griegos, los romanos y todos los imperios que sucedieron a la nación de Israel como cúspide de los imperios mundiales, estos eran utilizados por Dios para someter a las naciones y castigarlas por la impiedad de estas naciones, incluyendo el pueblo de Israel. Y es muy triste encontrar nosotros en el libro de los profetas del Antiguo Testamento cómo ellos se lamentaban de cómo un pueblo que tenía tanto conocimiento de la palabra de Dios no andaba en todos los caminos que el Señor le había proscrito. Y de hecho algunos profetas se lamentaban en contra de ellos, ¿no? Que inclusive Dios estaba harto de sus sacrificios, de sus holocaustos, de sus sábados, de sus lunas nuevas, que ya no las podía soportar porque todo era una apariencia religiosa y no estaban sirviendo a Dios de corazón. Y eso pues Dios lo repite a cada uno de nosotros cuando nosotros tenemos nomás una apariencia de piedad, dice la palabra de Dios, pero negamos su eficacia, porque Dios conoce, dice el salmista, todos nuestros caminos. Es decir, Dios conoce nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, nuestras intenciones, las palabras antes que nosotros las hablemos. Él la conoce toda desde un principio. Y solamente el Señor permite que sucedan las cosas para que el carácter se pueda revelar. Es decir, a veces Dios permite que nos pasen situaciones para demostrar realmente el verdadero carácter que existe en nosotros. Si realmente habremos de servir al Señor de todo corazón o solamente lo hacemos por conveniencia o por apariencia, y eso es lo que suele suceder muchas veces. Pero el Señor escudriña la mente y el corazón de cada persona, dice el salmista David. Por eso debemos de estar muy atentos a las enseñanzas de la palabra de Dios. Muy bien, enséñanos a contar nuestros días. Salmo 90, dice el salmista: Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación, antes que naciesen los montes y formase la tierra y el mundo. Desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Vuelves al hombre hasta ser quebrantado, y dices: convertíos, hijos de los hombres. Nótese cómo Dios le pide a los hombres que nos convirtamos a Él. Porque 1000 años delante de tus ojos son como el día de ayer que pasó y como una de las vigilias de la noche. Aquí el salmista está hablando del Dios eterno, y dice el salmista que para Dios 1000 años es como un día. Lo mismo que repite el apóstol San Pedro, lo está diciendo el salmista
porque recordemos de que la palabra de Dios fue toda inspirada por el Espíritu Santo. Es decir, los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo, y es por eso de que la palabra de Dios nunca se contradice y nunca se va a contradecir y nunca se puede contradecir, porque fue el mismo Espíritu Santo que la inspiró. Y aquí está hablando acerca de la eternidad de Dios, un Dios eterno que no está sometido ni sujeto ni al tiempo, ni al espacio, ni a las cosas creadas. Y para él, dice, un día es como, perdón, 1000 años para él es como la noche que pasó. Es algo rápido. Los arrebatas como torrente de aguas, son como sueño, como la hierba que crece en la mañana florece y crece, y a la tarde es cortada y se seca, porque con tu furor somos consumidos y con tu ira somos turbados. Pusiste nuestras maldades delante de ti, nuestros yerros a la luz de tu rostro, porque todos nuestros días declinan a causa de tu ira. Acabamos nuestros años como un pensamiento. Los días de nuestra edad son 70 años, y si en los más robustos son 80 años. Con todo, su fortaleza es molestia y trabajo, porque pronto pasan y volamos. ¿Quién conoce el poder de tu ira y tu indignación según que debes ser temido? Enséñanos de tal modo a contar nuestros días, que traigamos al corazón sabiduría. Vuélvete, oh Jehová, ¿hasta cuándo? Y aplácate para con tus siervos. De mañana sácianos de tu misericordia, y cantaremos y nos alegraremos todos nuestros días. Alégranos conforme a los días que nos afligiste y a los años en que vimos el mal. Aparezca en tus siervos tu obra y tu gloria sobre sus hijos. Sea la luz de Jehová nuestro Dios sobre nosotros, y la obra de nuestras manos confirma sobre nosotros. Sí, la obra de nuestras manos confirma. El salmista David está poniendo un contraste entre la eternidad de Dios y la fragilidad del ser humano. De hecho, nunca fue el propósito de Dios que el ser humano conociese la muerte. La muerte nomás vino como a consecuencia o como la justa paga del pecado. La palabra de Dios dice que la paga del pecado es muerte, más la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y si nosotros recordamos, en un principio, Dios formó al hombre del polvo de la tierra y lo puso sobre este mundo para que reinase para siempre. Pero Dios iba a ser, obviamente, el ser supremo al quien Adán y Eva, nuestros primeros padres, debían de rendirle suprema obediencia y lealtad. Ellos estaban puestos aquí como representantes de Dios sobre lo que Dios había creado, como unos administradores de Dios, pero por causa de la desobediencia y del pecado, el hombre vuelve al estado natural del cual Dios lo tomó, es decir, del polvo de la tierra. Y eso fue lo que Dios le dijo: por cuanto esto hiciste, al polvo volverás, pues del polvo fuiste tomado. Desde ese entonces la Biblia registra, por ejemplo, a Adán, que vivió 930 años, que no fue el propósito de Dios que viviera solamente ese tiempo, pero esa fue la decisión que Adán tomó juntamente con su esposa, y ellos tuvieron que conocer y experimentar la muerte por causa de la desobediencia. Y no solamente la experimentaron ellos mismos, sino que conocieron de primera mano las consecuencias graves del pecado, cuando su propio hijo dio muerte a su propio hermano, Caín matando a su hermano Abel, y ellos perdieron dos hijos de una sola vez, uno pues que fue desterrado y el otro que sufrió las consecuencias de la muerte por causa de su misma desobediencia. Y desde entonces la lectura del Génesis relata la historia de la humanidad, y fueron los hombres viviendo de 900 años a 800 años, a 700 años, a 500 años, y el Señor se ve en la necesidad de acortar la vida al ser humano, porque entre más el Señor le permitía vivir al ser humano en esa condición, con esa naturaleza pecaminosa, nomás consistía en una rebeldía constante delante de Dios, al punto que la Escritura dice de que le dolió en el corazón a Dios haber creado al hombre, porque los pensamientos del hombre eran de continuo solamente el mal. Y el Señor dijo: ya no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne. Es decir, el Espíritu Santo, desde que el ser humano nace, empieza una lucha entre la voluntad de Dios mediante su Santo Espíritu y la voluntad del yo mediante los deseos de la carne. Esa misma lucha la refleja muy explícita el apóstol San Pablo
en el libro de los Gálatas, cuando dice la carne desea contra el espíritu y el espíritu contra la carne, los dos se oponen entre sí para no hacer lo que quisierais. Y pone una lista de las obras de la carne versus los frutos del Espíritu Santo. Y bueno, vemos de que el Señor acortó la vida del ser humano a 120 años, pero luego aquí el salmista está diciendo que la vida del ser humano es solamente 70 años y los más robustos dice que a puras penas llegan a 80 años. Y con todo esto dice la Escritura que es puro trabajo y puro aflicción de espíritu y problemas y dificultades que nosotros encontramos en un periodo corto de vida. Y ese periodo corto de vida, Dios nos lo da a cada uno de nosotros para que nosotros podamos tomar decisiones acertadas. Y si tomamos las decisiones acertadas en aceptarlo a Él como nuestro Señor, como nuestro Salvador, y nos sometemos a su divina y santa voluntad, el Señor, por medio de Jesucristo y solamente por gracia en Cristo Jesús, es que nosotros podemos alcanzar la salvación. Pero recordemos de que la paga del pecado es muerte, más la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Es decir, por gracia nosotros somos salvos, pero en este periodo corto de tiempo que tenemos en este mundo, tenemos que tomar sabias decisiones, y es por eso que el salmista David dice: enséñame a contar de tal forma nuestros días, enséñanos a contar de tal forma nuestros días, para que traigamos al corazón sabiduría. Es decir, a pesar de que vivimos en un mundo lleno de pecado y que vemos constantemente las consecuencias graves del pecado, y nosotros reconocemos que estamos expuestos a la muerte en cualquier momento, el día que Dios nos regala es el día de hoy, pero a veces nosotros vivimos o actuamos como que si hubiésemos a vivir por la eternidad, como que si la vida la tuviésemos a disposición nuestra. Lastimosamente esa es la actitud de un corazón que no se enfoca en la palabra de Dios, lo que Dios dice. Es decir, la Biblia es clara cuando dice que la vida del hombre son 70 años, y esto poniéndole un promedio de vida en unas condiciones saludables, porque ahora la muerte ronda a cualquier persona, sea niño, joven, adulto, mujer o hombre. La muerte puede tocar en cualquier momento a tu vida o a mi vida. Es decir, nosotros no tenemos la vida comprada. Nuestro momento puede llegar en cualquier minuto, en cualquier segundo, en cualquier hora. Y es por eso de que nosotros debemos de tener la seguridad de contar nuestros días y traer al corazón sabiduría, reconociendo de que la única sabiduría proviene de Dios. Es decir, tenemos un poquito de tiempo para tomar decisiones acertadas, y la mejor decisión, la decisión más importante que debemos de tomar, es aceptar a Cristo Jesús como nuestro Señor, como nuestro Salvador cada día, como lo decía el apóstol San Pablo. Ya no vivo yo más, vive Cristo en mí. Cada día muero al pecado, y ahora lo que vivo en la carne lo vivo en la fe en el Hijo de Dios. Esa es la decisión más sabia y más importante que tú y yo podemos tomar, y lo demás, dice la Escritura, vendrá por añadidura. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás viene por añadidura, porque el día de salvación es hoy, el día que Dios nos regala es hoy. El día de mañana es incierto, no sabemos si vamos a amanecer con bien. Ahora estamos, mañana no estamos, y podría poner un centenar de ejemplos personales. Tú también puedes poner ejemplos en tu vida de cómo a veces nosotros hemos visto personas y el día siguiente ya están descansando, ya se fueron al descanso, tanto familiares, amigos, conocidos, cercanos, allegados y lejanos. La muerte ronda a toda persona, y solamente en Cristo Jesús nosotros encontramos la salvación y la vida eterna. Por eso es muy importante traer al corazón sabiduría el día de hoy, en este mismo momento. La lección del día martes, la prueba del Señor, Salmos 81, 7 y 8, Salmo 95, 7 al 11 y Salmo 105, 17 al 22. Vamos a estudiar el Salmo 95, ya que lo tenemos aquí cerquita, del 7 al 11, dice la palabra de Dios. Porque Él es nuestro Dios, nosotros el pueblo de su prado y ovejas de su mano. Si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón como en Meriba, como en el día de Mesá, en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras. 40 años estuvieron disgustando con la nación, y dije: pueblo es que divaga de corazón, y no han conocido mis caminos. Ok.
La lección del día martes está diciendo la prueba del Señor. En la escritura nosotros encontramos muchos pasajes donde muchas personas y naciones se dedicaron a probar a Dios, a tentar a Dios. Inclusive en una de las tentaciones del desierto de Satanás a Jesucristo, él le dijo, échate abajo porque escrito está, a sus ángeles mandará para que tu pie no tropiece en piedra. Y el Señor Jesucristo replicó, con un escrito está, así dice el Señor, escrito está, no tentarás o no pondrás a prueba a Jehová tu Dios. Es decir, la escritura muchas veces presenta a un pueblo rebelde donde decía, bueno, ¿está Dios con nosotros o no? ¿Por qué entonces no nos provee lo que necesitamos? ¿Por qué entonces no nos pasa esto? Y muchas veces cuando nosotros estamos en dificultades, en pruebas o en aflicciones, nuestra naturaleza nos lleva a preguntarnos, ¿por qué a mí? ¿O por qué me pasa esto? ¿Acaso yo no estoy sirviendo a Dios? ¿O acaso Dios no es misericordioso? Y a veces muchas personas se van al punto de negar la existencia de Dios porque dicen, si Dios es amor, entonces ¿por qué permite que los niños sufran? ¿Por qué los niños mueren de hambre? ¿Por qué pasan estas injusticias? ¿Por qué esto y por qué lo otro? Bueno, esa es la temática del día martes y en la lectura bíblica nosotros encontramos de que el pueblo de Israel muchas veces se puso en esa posición de tentar a Dios, de que ellos querían que Dios hiciese la voluntad de ellos, y cuando llegaban dificultades y pruebas que Dios las permitía para que se volviesen a Él de corazón, contritos y humildes, el pueblo rebelde venía a preguntarse, bueno, ¿está Dios entre nosotros o no? ¿Y por qué entonces no nos provee esto? ¿Por qué nos sacó de Egipto para morir en este desierto? Y la murmura del pueblo era continua y constante en contra de un Dios misericordioso y piadoso, lento para la ira, y un Dios que sufre mucho por su pueblo a quien ama y que no quiere que su pueblo perezca. La palabra del Señor dice, vivo yo, dice Jehová, que no quiero la muerte del impío, sino que el impío se vuelva de su camino y que viva. Y si bien es cierto, nosotros encontramos en Dios todas las respuestas a nuestros problemas, a nuestras dificultades, pero Él quiere que nosotros le busquemos con un corazón contrito y con un corazón humillado delante de Él. Es decir, debemos de reconocer que Él es Dios, pero a veces tenemos a Dios como que si Él fuera nuestro mandadero. Yo quiero que me hagas esto, yo quiero que me otorgues esto, yo quiero que me arregles esto. Y debemos de entender que nosotros somos sus criaturas, que Él es Dios. Y debemos de buscarle si Él quiere que le busquemos, pero debemos de hacerlo humillados, de corazón contrito y de un espíritu humilde. No con arrogancia, no con prepotencia, como exigiendo las cosas. Y es ahí donde existe una línea muy delgada entre la fe verdadera que se aferra a la voluntad de Dios, a pesar de lo que venga, a la presunción. La presunción reconoce a Dios, pero la presunción lleva al punto de que quiere hacer su propia voluntad y que Dios tiene que cumplir con los caprichos o con los requerimientos de un corazón humano egoísta y altanero. Dios no quiere que pase esto en nuestras vidas porque los seres humanos que probaron a Dios de esa manera se llevaron graves consecuencias por causa de el orgullo y la vanagloria de un corazón altanero y de un corazón orgulloso y que es propio de un corazón egoísta, de una naturaleza carnal egoísta, ¿no? Y es ahí donde el Señor tuvo que castigar con graves castigos al pueblo de Israel, y muchas personas sufrieron graves consecuencias. El enemigo quiso que Jesucristo llevara al punto de tentar al Señor, pero Él le respondió con un escrito está, y nos dio ejemplo para que nosotros no tentemos a nuestro Dios. Es decir, la escritura dice, el sabio ve el mal y se aparta. Y muchas veces nosotros, siendo cristianos o creyentes en la palabra de Dios, nos ponemos en situaciones de peligro voluntariamente y luego pedimos que Dios nos libere, que Dios nos sane, que Dios nos libre, que Dios nos ayude, cuando nosotros mismos nos buscamos
problemas y dificultades. Y no me tomen a mal, es decir, Dios, a pesar de nuestras negligencias, Dios nos rescata muchas veces de los problemas que nosotros solitos nos hemos metido. Pero a veces nosotros decimos que Satanás nos tienta y que Satanás nos prueba, pero a veces no ocupamos que inclusive que ni el enemigo nos pruebe ni nos tiente. A veces el enemigo, dice el Espíritu de Profecía, se sorprende de la forma tan fácil y sencilla que el ser humano, él solito mismo, busca el pecado y la tentación y las trampas del enemigo, y luego reclamamos por qué me pasan estas cosas a mí. Y eso es tentar a Dios de una forma flagrante, ¿no? El día miércoles de la lección, ya tenemos 25 minutos recorridos, dice, el engaño del mal camino. Vamos a leer Salmo 141. Y eso es lo importante, hermanos, porque hoy en día es muy importante reconocer de que el engaño es muy parecido a la verdad, y es ahí donde está el peligro. Dice el Salmo 41, el engaño del camino. Jehová, a ti he clamado, apresúrate a mí, escucha mi voz cuando te invocare. Suba mi corazón delante de ti como el incienso, el don de mis manos como la ofrenda de la tarde. Pon guarda a mi boca, oh Jehová, guarda la puerta de mis labios. No dejes que se incline mi corazón a cosa mala, a hacer obras impías con los que hacen iniquidad, y no como yo de sus deleites. Que el justo me castigue será un favor, y que me reprenda será un excelente bálsamo, que no me herirá la cabeza, pero mi oración será continuamente contra las maldades de aquellos. Serán despeñados sus jueces, y oirán mis palabras que son verdaderas, como quien hiende y rompe la tierra, son esparcidos nuestros huesos a la boca del Seol. Por tanto, a ti, oh Jehová, Señor, miran mis ojos, en ti he confiado, no desampares mi alma, guárdame de los lazos que me han tendido y de las trampas de los que hacen iniquidad. Caigan los impíos a una en sus redes, mientras yo pasaré adelante. Nótese que el salmista David está hablando o exhortando acerca de las palabras de nuestra boca. Dice que debemos pedirle al Señor que nos guarde de nuestra boca, porque el apóstol Santiago dice que el que domina su lengua, dice que este hombre es verdaderamente sabio, y que el que domina su lengua es mejor que el que conquista una ciudad, o el que obtiene cualquier victoria, ¿no? Como un guerrero prominente. Porque el que puede dominar su lengua es alguien que puede tener dominio propio, porque con este miembro que es tan pequeño nosotros alabamos el nombre de Dios, y muchas veces también blasfemamos el nombre de Dios, es decir, insultamos o criticamos o señalamos a las personas que han sido creadas a la imagen y a la semejanza de Dios. También el salmista David habla acerca de que no permita a Dios que nuestro corazón se incline a cosa mala, porque, bueno, él supo por experiencia propia, ¿no?, lo que un corazón que se aparta de la voluntad de Dios puede hacer en un momento determinado. Es decir, él en un momento determinado codició, luego la codicia lo llevó también a cometer adulterio, luego el adulterio lo llevó a mentir y a engañar al esposo de esta mujer, y luego eso también lo llevó a cometer un asesinato, a que lo mandó a matar. Es decir, el yo se posesionó en el trono de un corazón perverso y un corazón malo, y eso lo llevó a cometer gravísimos pecados delante de Dios y delante de todo el pueblo, y eso está registrado para amonestación a nosotros, que no importa las victorias que nosotros hayamos ganado en el pasado, el enemigo siempre está poniendo lazos, trampas, tentaciones, insinuaciones, para que tú y yo caigamos en las trampas. La Biblia dice que el enemigo anda como león rugiente buscando a quien devorar, y hombres prominentes cayeron muchas veces en las trampas de Satanás. Vemos a David, que cayó muy bajo, cometió graves pecados: asesinato, adulterio, injuria, encubrimiento, idolatría. Podríamos incluir todos los pecados en uno solo. Sansón, un hombre muy fuerte que fue elegido por Dios para liberar a su pueblo, también estuvo a merced de la prostitución, inclusive se metió con mujeres que no eran de su pueblo, y esto lo llevó a tener una muerte que no fue el propósito de Dios que la tuviese. Salomón, un hombre muy sabio. Podemos poner todos los ejemplos de los personajes bíblicos.
cayeron en las trampas y en los lazos del enemigo. Es decir, tú y yo no estamos exentos a caer en las trampas de Satanás, y es por eso de que la Biblia nos amonesta a que nosotros reconozcamos los engaños del mal camino. Es decir, el enemigo anda como león rugiente buscando a quien devorar, y él quiere devorarte a ti, quiere devorarme a mí, quiere que nosotros seamos seducidos en sus maquinaciones para que luego podamos ser apartados del camino, y una vez apartados del Señor podamos sufrir las consecuencias eternas de la perdición eterna. Pero recordemos de que todos estos hombres que cayeron en graves pecados reconocieron la gracia y la misericordia de Dios, y ese es también un engaño muy sutil del enemigo, que él te puede insinuar que tus pecados pueden ser muy graves y que Dios ya no te puede perdonar, y el enemigo usa la lógica, la razón, la conciencia para atacarte, para atacarme. Pero la Biblia dice de que si nuestros pecados fueren negros como la grana, como la nieve serán emblanquecidos; si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Por otro lado, también podemos estar jugando con la gracia de Dios, y este también puede ser otro engaño del enemigo, porque la Escritura dice que no seguiremos pecando para que abunde la gracia. Es decir, algunas personas piensan que una vez salvo, siempre salvo, que no importa lo que hagan o lo que dejen de hacer, Dios siempre los va a salvar, porque Dios es misericordioso y piadoso. Y algunos llevan inclusive el engaño hasta tal punto que aseguran el universalismo, que Dios es amor y Dios es misericordia, que Dios va a salvar a todo mundo, inclusive Satanás va a ser salvo, los demonios van a ser salvos, y que nadie se va a perder. Cuidado, hermanos, los engaños son sutiles y son muy peligrosos, porque nos pueden llevar al camino del mal, al camino de la perdición. Y ya para ir cerrando esta lección, la lección del día de esta semana, del día jueves, dice: bendiciones de una vida recta. Vamos a estudiar el Salmo 1 del 1 al 3, y con eso vamos a ir concluyendo la temática de la lección de esta semana. Salmo 1 del 1 al 3 dice de la siguiente manera: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Y será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Dichoso, dice el salmista David, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar su palabra. Lámpara es a mis pies su palabra, y lumbrera a mi camino. Estos pasajes de la Biblia es bueno, dice la Escritura, que debemos de memorizarlos, repetirlos en la mañana, en la tarde, para que nosotros podamos reconocer cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta, y cuando el enemigo nos tiente, nosotros podamos responder juntamente como nuestro maestro: escrito está, así dice el Señor. Esta es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta, y de esa manera nosotros podamos resistir las tentaciones, reprender al enemigo, y podamos adquirir la verdadera sabiduría que viene por medio de la palabra y del conocimiento de los mandamientos que Dios ha establecido a través de su palabra, a través de la Escritura. Que Dios te bendiga, que Dios te ayude, que Dios nos ayude a cada uno de nosotros para que podamos adquirir la verdadera sabiduría, para que podamos reconocer la fragilidad de nuestra vida en este mundo. La palabra del Señor compara nuestra vida como la hierba del campo, que florece como la flor del campo, pasó el viento por ella y pereció, y su lugar no la conocerá más. Es decir, solamente tenemos un poquito de tiempo para vivir. Es decir, solamente tenemos el día de hoy como un día de regalo que Dios nos ha dado, y es el día de hoy en el cual Dios nos ofrece la salvación,
Hoy es el día de la salvación, por tanto, si hoy oís su voz, no endurezcáis vuestro corazón como en la provocación, es decir, no tentemos al Señor y digamos, mañana voy a aceptar la palabra de Dios, mañana me voy a poner a cuentas con Dios, más adelante cuando arregle esta situación. Eso significa tentar a Dios, eso significa, sí, yo voy a tener vida o tiempo para más después. Eso significa tentar a Dios. No tentemos a Dios, hermanos. Si ahora tenemos que arreglar algo con algún familiar, con algún amigo, con algún hermano, con nuestra esposa, con nuestros hijos, hagámoslo hoy. La palabra de Dios dice, no se ponga el sol en vuestro enojo. ¿Por qué? Por una sencilla razón que la Biblia le repite una y otra vez. El día de mañana no es nuestro. Así que vanidad de vanidades, todo es vanidad, todo lo que pasa en este mundo es vanidad, pero el que hace la voluntad de Dios, dice la Escritura, permanece para siempre. Que Dios nos bendiga y que Dios nos ayude y que esta lección pueda ser de bendición y de edificación para cada uno de nosotros. Los esperamos la próxima semana. Bendiciones para todos.